podemos tener en el laboratorio y para qué nos sirven, si para el diagnóstico, para el seguimiento, para el control de la terapia, etc. Entonces, eso es la evaluación de las enfermedades metabólicas óseas. Se le adjudica el término de metabólico para diferenciarlo de lo que puede ser un trauma, ¿no es cierto? Para diferenciar lo que sería el resorte de la traumatología, que no es acá. Acá estamos más en la especialidad de la osteología, es decir, los profesionales que estudian particularmente las enfermedades del hueso. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla por aquí. A esto me refiero, ¿no es cierto? Las enfermedades metabólicas óseas. Entonces, para esto, antes de ver cuáles son las enfermedades, hagamos un breve repaso de las cosas que tenemos que recordar de la biología y bioquímica del hueso para entender por qué vamos a utilizar determinados marcadores, ¿no es cierto? Entonces, muchas de estas cosas, o algunas, las hemos visto ya cuando vimos la unidad de paratormona, ¿no es cierto? Cuando vimos por allá el tema 10, la evaluación bioquímica del metabolismo fosfocálcico y la función paratiroidea. Parte de ahí hablamos de las patologías óseas, porque bueno, porque PTH tiene mucho que ver con el funcionamiento del hueso y a su vez el metabolismo fosfocálcico también, ¿no es cierto? Bueno, entonces recordemos que el hueso está constituido por estas células principalmente, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. ¿Qué diferencia había entre cada una de ellas? Verdaderamente los osteocitos son los verdaderos cerebros del hueso porque es en los que radican un montón de señales que va a ir de la mano de que si hay un buen funcionamiento de los osteocitos podemos tener un hueso de buena calidad. Y aparte de estas células, el hueso está rodeado por una matriz y es uno de los tejidos donde la matriz extracelular es lo más importante, digamos, porque es lo que le va a dar la rigidez al hueso, ¿no es cierto? Esa matriz extracelular uno instintivamente la asocia con minerales, uno la asocia con calcio, ¿no es cierto? Y es cierto, la matriz extracelular, fíjense que acá les pongo, tiene un 65% de minerales en forma de hidroxiapatita. ¿Qué es la hidroxiapatita? Forma parte del hueso. Claro. Sí. Y que se deposita. Claro, la hidroxiapatita es lo que dice acá abajo, el fosfato de calcio. El fosfato de calcio, muchas unidades forman la hidroxiapatita y ese es el mineral que tiene el hueso. Después del hueso tiene la matriz extracelular, tiene una parte proteica, aparte de la parte mineral. Si no tuviésemos las proteínas, el hueso no tendría la rigidez que tiene, ¿no es cierto? Y la elasticidad, porque el hueso tiene elasticidad también. Esas proteínas, algunas son específicas del hueso, otras no. Tenemos colágeno, que obviamente no es específico de hueso, tenemos osteocalcina, osteopontina, que sí ya son más específicas de hueso y ahora vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, en el hueso tenemos los 3 tipos de células y la matriz extracelular, un 65% mineral, un 35% proteínas. Toda la bioquímica de laboratorio que va a evaluar el funcionamiento óseo va a tener que ver con las células y va a tener que ver con la matriz. Más tenemos que recordar. Bueno, que el hueso va sufriendo diferentes etapas, que es lo que aparece acá, a lo largo de la vida. La formación ósea es todo lo que pasa desde que el chico nace hasta que llega a el hueso adulto, es decir, una vez que terminó de crecer en altura y el hueso tiene la conformación apropiada, establecida genéticamente. Todo eso es formación ósea, todo lo que tiene que ver con la etapa de crecimiento. Remodelación ósea es todo lo que pasa durante la etapa adulta, es decir, antiguamente hubo por muchos años, yo diría casi hasta la década de los 80, un concepto equivocado del hueso, que el hueso era como algo estático, que una vez que uno terminaba de crecer y había logrado tener el hueso, salvo que se fracturara, el hueso, digamos, quedaba así.
Y no es así. El hueso, una vez que entramos en la edad adulta, el hueso remodela, que es lo que dice ahí, ese proceso ordenado de destrucción de hueso por reemplazo de hueso nuevo. Y eso es fundamental porque es lo único que va a mantener y garantizar que el hueso pueda cumplir sus funciones. Es decir, que durante toda la vida, una vez que terminamos de crecer, el hueso está en remodelación constante. Y no hay etapa de la vida en la cual el hueso no remodele. Y a su vez hay otro proceso, sí, que es un poquito más nuevo el concepto, que es el de modelación ósea, que es la formación de hueso a partir de las células de revestimiento, los osteoblastos. Ahora lo vemos en alguna imagen. Esto es un concepto muy nuevo, es de este milenio, que es decir que no hay formación de hueso posterior a una resorción, que sería la remodelación. La remodelación, primero los osteoclastos hacen resorción del hueso y vienen los osteoblastos y forman hueso, y si se mantiene el equilibrio, todo lo que se resolvió se formó. En cambio, la modelación es una ganancia neta de hueso, solo actividad de osteoblastos, y esto tiene impacto sobre todo desde el punto de vista farmacológico, porque algunos fármacos que tienden a recuperar masa ósea cuando tenemos enfermedades en las cuales se pierde masa ósea, aplican a este mecanismo de modelación ósea. Bien, entonces, esto es lo que yo les decía recién, lo que es la remodelación ósea. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Algunos se anima? A ver, saca un cachito de acá. A explicarme qué es la remodelación. ¿Lo vieron? No sé si en fisiología o algo, en fisiopato. No sé. No, lo que más vimos de este tema sería toda la resorción ósea por la paratormona y eso. Cuando estudiaron las... Sí, con respecto a la acción de la paratormona, la vitamina D y eso. Pero el proceso en sí, ¿alguien tiene idea de cómo es la remodelación? ¿Qué es lo que pasa? La remodelación es ahora lo vemos bien en ese esquema, es un proceso por el cual en un punto determinado del esqueleto hay una señal que hace que los osteoclastos produzcan la resorción, o sea, es decir, que se coman esa parte de hueso. ¿Para qué? Para que ese hueso se reemplace por hueso nuevo por acción de los osteoblastos. Y eso sucede en todas las partes del esqueleto. Y a lo largo del año tenemos más de diría que 3 millones de puntos en los cuales se produce resorción ósea, y en un año podemos renovar un 10% del esqueleto. Quiere decir que a lo largo de 10 años renovamos prácticamente todo el esqueleto. Obviamente no sucede todo en simultáneo porque si no de repente nos quedaríamos sin hueso, ¿no es cierto? Pero es un proceso constante y es lo único que nos va a garantizar que el hueso tenga calidad. Y es un proceso, el proceso de remodelación, que lo que decíamos recién, hay resorción ósea, después vienen los osteoblastos, forman hueso y se vuelve a cerrar el ciclo, que dura por lo menos de 4 a 6 meses, no es un proceso que se produce en forma inmediata. Y básicamente, ¿por qué pasa eso? Porque las células estas que van a ser las responsables de eso, ya sea los osteoblastos o los osteoclastos, no están maduros, listos para actuar allí, sino que tienen que diferenciarse a partir de sus precursores. Entonces, para que cada punto ese de remodelación se produzca, necesitamos que haya un proceso de osteoblastogénesis, es decir, generación de osteoblastos maduros y activos, y osteoclastogénesis, generación de osteoclastos activos y maduros. ¿Y eso a partir de dónde? El hueso que tiene dentro del hueso, sobre todo los huesos largos. Están los conductos de Haber, ¿se acuerdan? Eso lo pueden haber visto en histología, en anatomía. La constitución del hueso. Pero ¿qué es lo que tiene un componente muy importante que está dentro del hueso? ¿La médula ósea? Exactamente, la médula ósea. Y la médula ósea es la que provee los precursores, las células, las stem cells, las células madre, que van a generar los osteoblastos y los osteoclastos. Para el caso de los osteoblastos van a ser las células estromales, para el caso de los osteoclastos las células hematopoyéticas. Esos precursores
que salen de la médula ósea, que llegan al punto de remodelación a través de la gran vascularización. Si ustedes miran un corte de un hueso, tiene mucha vascularización interna. Bueno, de ahí llegan los precursores, se produce todo ese fenómeno de diferenciación, y ahí recién entramos en capacidad de formar, o sea, de generar todo el proceso de remodelación. ¿Se entiende eso? Entonces ahora vamos un poco a repasar, o a ver, si es que no lo vieron nunca, todo este proceso de remodelación, porque todo el laboratorio descansa sobre varios marcadores que surgen de ese proceso. Y cada vez el laboratorio bioquímico va incorporando mayor cantidad de marcadores que tienen que ver con todo ese proceso de remodelación. Si yo les digo enfermedad metabólica ósea, ¿cuál es la más popular, digamos? ¿Cuál se les ocurriría pensar? Osteoporosis. Exactamente, la osteoporosis es la enfermedad, digamos, metabólica ósea, que es una de las que está llevando la mayor atención. No obstante, hay otras, tenemos enfermedad de Paget, tenemos osteodistrofia, etc. Pero la enfermedad metabólica ósea, digamos, más prevalente es la osteoporosis. Y después tenemos enfermedades metabólicas óseas secundarias a otras cosas. Una de las causas secundarias es las metástasis óseas, ¿no es cierto? Hay muchos tipos de cánceres, cáncer de mama, de próstata, que puede generar metástasis ósea, y hay una activa resorción, ahí se producen desequilibrios. Pero todo eso ya es secundario, un mieloma múltiple. Un mieloma múltiple, dado la gran cantidad de tormenta de citoquinas que hay en el mieloma, va a generar una activa resorción. Pero todo eso es secundario, ¿se entiende? A una patología inicial. Acá nos vamos a concentrar en las enfermedades propias del hueso, enfermedades primarias. Vuelvo entonces acá, a ver, veamos esto. Entonces, ¿cómo es este proceso de remodelación? Ven que es como un circuito que va en sentido horario, ven las flechas acá, ¿no? Cómo va dando vuelta. Entonces, este es el hueso en estado quiescente, fíjense, tiene todas estas como estrellitas, son los osteocitos que quedaron inmersos dentro de la matriz extracelular. Acá no se ve bien, pero en realidad, en algún dibujo más ampliado, todos los osteocitos están comunicados entre sí a través de estas proyecciones, ¿no es cierto?, estos canalículos, y a través de estas proyecciones llegan a la superficie del hueso. Lo que está acá arriba son las células de revestimiento, lo que llaman las lining cells. Son osteoblastos que quedaron ahí arriba como para recibir la señal de que tiene que empezar la remodelación. Y todo esto va a generarse este circuito. ¿Saben cuál es la principal señal que indica que un hueso tiene que empezar a remodelarse? Es la señal mecánica, y la señal mecánica transmitida ¿por qué? Por los músculos que tienen inserción en el hueso. Lo llama el mecanostato. La señal mecánica, el trabajo sobre el hueso, trabajo muscular, permite la remodelación. Por eso que es tan importante y se hace tanto hincapié en mantener actividad física a lo largo de toda la vida. La actividad física moderada, de acuerdo a la edad del individuo y a las posibilidades, es lo que permite las señales mecánicas que van a traducir y que van a permitir la remodelación. Después entran en juego todos los actores, ¿no es cierto? Los actores endócrinos, los factores de crecimiento, pero la señal mecánica es la señal saludable, que dice que el hueso tiene que renovarse. Por eso se hace tanto hincapié, inclusive en los pacientes añosos, en los, que están institucionalizados, me refiero cuando están en hogares, en geriátricos, es importante que se los haga hacer actividad física, que caminen, que den, qué sé yo, al menos una vuelta por el patio, lo que sea, porque eso les garantiza tener hueso de calidad. Si no tenemos hueso de calidad, ¿qué va a pasar? Ese hueso se va a fracturar, tiene un riesgo de fractura muy grande, inclusive de fracturas espontáneas. Los pacientes añosos que no tienen una buena calidad de hueso sufren fracturas espontáneas por caídas, pero no es que se cayeron y se fracturaron, se caen porque el hueso se fractura solo y eso les provoca la caída. Entonces, todo eso se evita si tenemos un hueso de calidad que se logró tener un proceso de remodelación permanente. Por eso es tan importante la actividad física. Bien, entonces tenemos el hueso quiescente, y este hueso, a través de todo este circuito,
se va a producir la resorción ósea y después vamos a llevar de nuevo a este punto, pero a través de un hueso que se renovó y todo esto se reemplazó por hueso nuevo. Fíjense, entonces, llega la señal mecánica y lo primero que tiene que pasar es que lleguen osteoclastos activos. Fíjense acá, estos osteoclastos, que son estas células así que parecen, como yo les digo, Pac-Man, que tienen todas esas proyecciones y que se van a producir, van a generar la resorción del hueso. Para que esto suceda, fíjense las tres cosas que tienen que pasar. Reclutamiento, es decir, tienen que llegar los precursores hematopoyéticos a este punto. Diferenciarse a osteoclasto, el osteoclasto adquiere su actividad lítica en definitiva, y va a producir la resorción del hueso. Una vez que se produjo como poro en el hueso, el osteoclasto se retira de ese lugar. ¿Por qué? Porque pasa a apoptosis, y viene el tiempo de la reversión, la fase de formación del hueso, para lo cual necesitamos los procesos equivalentes de reclutamiento ahora de las células primordiales, las precursoras de osteoblastos, que son las células estromales o mesenquimales de médula ósea, se diferencian a osteoblastos, se activan, es decir, que adquieren la capacidad de sintetizar proteínas de matriz, y van a generar la formación de hueso. Y ven como acá esta parte gris con otro color, es el hueso nuevo que se formó. Hasta que se termina con toda la fase de formación, algunos osteoblastos van a ir a apoptosis y otros osteoblastos van a quedar inmersos en la matriz como osteocitos. Se forma el mineral óseo y se cierra el circuito. ¿Se entendió eso? Fíjense que acá dice que esto dura aproximadamente de 4 a 6 meses. Cada una de estas etapas: quiescente, fase resortiva, fase de reversión, fase de formación, mineralización y cerramos el circuito. Bien, entonces, esa unidad multicelular, todo eso depende de la actividad de osteoblastos y osteoclastos y que actúan en forma conjunta junto con los osteocitos que están acá. Y acá aparecen diferentes factores que van a tener que ver con la capacidad de adquirir actividad, tanto para los osteoblastos como para los osteoclastos. Acá aparecen marcados, fíjense, el ligando de RAN, el receptor de RAN, osteoprotegerina, factor estimulante de colonias de macrófagos, y ahora lo vamos a ir viendo por separado. A su vez tenemos una regulación endocrina, ¿no es cierto? Por todo lo que vimos ya cuando vimos el tema de metabolismo fosfocálcico. ¿Se acuerdan las hormonas que decíamos? 3 hormonas que regulan la función ósea: la paratormona, la vitamina D, particularmente el 1,25 dihidroxivitamina D3, la calcitonina. Los estrógenos son todas las hormonas que tienen más impacto sobre la formación y la remodelación ósea. Es decir, que también podemos tener enfermedades del hueso secundarios a estos desórdenes endocrinos. Un hiperparatiroidismo me va a provocar una pérdida de masa ósea, pero porque hay un exceso de paratormona, a lo mejor por una adenoma, ¿no es cierto? Acá está representado entonces de nuevo lo que yo les decía, el proceso de osteoblastos, de remodelación ósea, a lo cual le sumé que necesitamos un proceso de osteoclastogénesis y de osteoblastogénesis. ¿A partir de dónde? De estos sinusoides sanguíneos que van a traer los precursores, las células progenitoras. Las células hematopoyéticas, ven que dice acá, o stem cells, van a ser los progenitores de ¿quién? De los osteoclastos. Esos células hematopoyéticas van a pasar a monocito o a osteoclasto. Y una vez que el osteoclasto tuvo actividad suficiente, va a producir la resorción ósea. Por otro lado, a través de estos sinusoides llevan las células mesenquimales, las progenitores de los osteoblastos. A través de la osteoblastogénesis va a generar osteoblastos activos, y fíjense, esto que cambió de color acá es el hueso que se formó nuevo por todo este proceso. Es lo mismo que vimos antes, nada más que le sumamos los progenitores. ¿Se entiende eso?
Acá aparecen macrófagos, ¿por qué? Porque los hematopoyéticos, si ustedes se acuerdan, los precursores hematopoyéticos pueden ir a dos linajes, monocito macrófago o a osteoclasto. Es a los dos linajes que van a ir. En cambio, las mesenquimales pueden dar muchos linajes, adipocitos, células óseas, queratinocitos, fibroblastos, es decir, las mesenquimales van a muchos linajes, miocitos, y células musculares. Más. Bueno, y acá fíjense que decía que tenemos 3 a 4 millones de unidades formadoras de hueso, que lo que yo les decía antes, que funcionan anualmente, 1 millón funcionan a la vez. Todo el mundo que está en etapa adulta, que ya terminó de formar hueso, tiene 1 millón de unidades formadoras que en este momento están activas remodelando hueso. Y lo que yo les decía, anualmente renovamos un 10% del esqueleto. Entonces, esto tira por tierra la famosa teoría que había que el hueso era algo estático, que era solamente un contenedor de órganos que nos permite la locomoción y nada más. El hueso es muy dinámico y hoy está incorporado el hueso ya como una de las órganos de secreción endocrina nuevos, que en algún momento se los comenté, no los incluimos dentro de este programa, pero sepan que tenemos nuevos órganos de secreción endocrina. Uno es el hueso, otro es el tejido adiposo, otro es el endotelio vascular. Todos estos se están incorporando porque se ha visto que tienen capacidad de producir sustancias que van a impactar sobre otros tejidos, que es la definición de una hormona, ¿no es cierto? Bueno, entonces, rápidamente les nombro algunos de los actores que tienen que ver con el proceso de, esto es osteoblastogénesis, ¿no? Lo abrevié, osteoblastogénesis, osteoclastogénesis. Porque algunos de ellos los vamos a poder medir en el laboratorio clínico. Y acá fíjense que les pongo dos triángulos invertidos. Uno, que el triángulo invertido de esta manera es el que representa la proliferación. Y el que tiene la base ancha abajo y el extremo puntiagudo hacia arriba es el proceso de diferenciación. ¿Qué quiere decir? Que todo el proceso de diferenciación de cualquier célula desde sus progenitores, primero tiene una etapa de alta proliferación y después la proliferación va a ir disminuyendo a expensas de ¿qué? De que va a ganar la diferenciación. ¿Y qué es la diferenciación celular? Es cuando la célula ya está especializada en cierta función. Exacto, se especializa en cierta función. ¿Y cómo lo logra esa especialización? Porque le van llegando señales para que se diferencie eso. Claro, imaginemos este precursor mesenquimal que yo les decía, acá les muestro solamente osteoblastos, pero podría ir a adipocito, podría ir a miocito, podría ir a fibroblasto. Van habiendo diferentes señales que le van a ir diciendo a estos precursores que vayan hacia una línea y no hacia la otra. Pero ¿cuándo yo sé que está diferenciada? Cuando adquirió la capacidad funcional, ¿no es cierto? Es decir, cuando adquirió la capacidad para hacer una célula muscular, por ejemplo, muscular esquelética, que regule el proceso de contracción y relajación muscular, o cuando adquirió la función ósea. Y para eso, ¿de qué depende? De que exprese las proteínas que le permiten esa función. Entonces, durante el proceso de diferenciación, lo que se va adquiriendo es capacidad de expresar proteínas específicas. Bien, entonces, el proceso de osteoblastogénesis, fíjense que los precursores mesenquimales van a ir pasando por preosteoblastos, osteoblastos más maduros, hasta que llegan al osteoblasto definitivo, que va a ser capaz de producir la formación del hueso. En este proceso intervienen varios reguladores, uno de estos que se llama RUNX-X2, acá intervienen todo lo que sea factores de crecimiento y las hormonas, y en el proceso de osteoclastogénesis, que es la maduración del osteoclasto, uno que tiene un rol fundamental es que se llama el MCSF, es el factor estimulante de colonias de macrófagos, y
acá aparecen dos líneas que se cruzan, fíjense. El proceso de osteoclastogénesis va a depender de precursores que vienen de los osteoblastos que se están madurando, o de los osteocitos que quedaron inmersos en la matriz. Para que un precursor hematopoyético pueda llegar a transformarse en osteoclasto, no solo alcanza con el MCSF, sino que necesitamos este componente que aparece acá, que ven ligando de Rank. Es una proteína que se va a unir a un receptor que está acá en la superficie del osteoblasto, que se llama receptor Rank, y esa proteína justo viene de los osteoblastos. Es decir, el osteoblasto o el osteocito que está en la matriz ósea produce un regulador de osteoclastogénesis. Es decir, como que hay una acción sinérgica entre un linaje y el otro de las células. A su vez, los osteoblastos también producen esto otro que aparece acá, que ven que dice OPG, eso quiere decir osteoprotegerina, es una proteína, y si ustedes ven acá, yo les estoy poniendo una flecha roja Roma, es decir, que bloquea eso. Es decir, que el osteoblasto también produce un antagonista de la maduración de osteoclastos. En definitiva, es como que regula el equilibrio. Por un lado lo estimula, pero por otro lado también lo inhibe. ¿Cómo inhibe? Porque osteoprotegerina lo que hace es, se une al ligando de Rank, lo neutraliza y no deja que Rank se una a su receptor. Entonces, todo eso hace que la maduración de los osteoclastos dependa de la presencia de osteoblastos u osteocitos. ¿Se entiende eso? A ver, cuando un osteoblasto maduró, cuando se diferenció, cuando sabemos por qué adquiere proteínas, las principales, todas estas proteínas las sintetiza el osteoblasto maduro. Las principales son colágeno, que es la proteína mayoritaria de la matriz extracelular. La matriz extracelular del hueso tiene mayoritariamente colágeno. De todas las proteínas, yo diría que el 60% es colágeno. Colágeno tipo 1, que no es específico de hueso, porque colágeno lo tenemos en muchos tejidos. Osteonectina, que ya es específica del hueso. Osteocalcina, que tiene bastante especificidad de hueso, aunque ya se está viendo que osteocalcina puede sintetizarse en otras células. Y proteínas minoritarias, todas estas que les nombro acá, osteopontina, cialoproteína, fibronectina, vitronectina, trombofostina, que todas forman parte de la matriz, de la parte proteica de la matriz. Entonces, cuando el osteoblasto maduró, es cuando tiene capacidad para sintetizar todas estas proteínas. Y yo debería sumar acá una proteína que es una enzima, que es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima, ¿y qué rol tiene la fosfatasa alcalina? ¿Qué hace una fosfatasa alcalina? Es la que se encarga de, a partir del hueso, liberar el fósforo para que forme parte de la hidroxiapatita o algo así. Claro, en realidad la fosfatasa alcalina es lo que hace es liberar fosfatos de cualquier precursor que ande circulando para proveer del fosfato más el calcio para que se forme el fosfato de calcio y la hidroxiapatita. No es que resorbe o que degrada el que está depositado, sino que permite la formación de fosfato de calcio a partir de diferentes precursores. Sabemos que el grupo fosfato están en prácticamente todo lo que circula, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, libera los fosfatos que junto con el calcio, que está en circulación, forma el fosfato de calcio y de esa manera se va a depositar como hidroxiapatita. Fosfatasa alcalina también es una proteína que no es específica de hueso, ¿no es cierto? Hay diferentes isoformas. Hay una que es la fosfatasa alcalina ósea, pero recordemos que tenemos fosfatasa alcalina hepática, fosfatasa alcalina en placenta. Es decir, que tenemos diferentes fuentes. Fosfatasa alcalina intestinal. Bien, entonces cuando el osteoblasto maduró es porque tiene capacidad para sintetizar todas esas proteínas. Les hablo un poquitito del colágeno, porque el colágeno es uno de los principales proveedores de analitos con los cuales vamos a poder medir en el laboratorio, y es lo que se utiliza hoy de rutina, para evaluar las enfermedades metabólicas óseas.
Si ustedes se acuerdan, la estructura del colágeno es así, ¿no es cierto? Son moléculas que están enrolladas sobre un hélice alfa, moléculas largas, que se unen de a 3 moléculas y generan la famosa fibrilla de colágeno, es decir, 3 cadenas polipeptídicas enrolladas sobre un propio eje, con esa forma así, que aparece acá, y con esa estructura forman la fibrilla de colágeno. Y las fibrillas de colágeno se van a depositar en la matriz ósea, es decir, estas serían las diferentes fibrillas de colágeno, cada una de estas tiene 3 moléculas de colágeno, y estas se van a ir uniendo entre sí de manera tal de permitir esa estructura. Al hueso le va a dar la rigidez suficiente para que el hueso tenga la función apropiada de sostén, ¿no es cierto? Entonces son fibrillas de colágeno, cada una de unas fibrillas, como figura acá, son 3 moléculas de colágeno. Bien, ¿y cómo está? Ahí está graficado. ¿Ven? Esta es una fibrilla de colágeno. 3 moléculas de colágeno. Así va a salir desde el osteoblasto. Imagínense, acá tenemos el osteoblasto. Forma la fibrilla de colágeno y sale al espacio extracelular. Acá les nombro un montón de cositas, ¿ven? Que van a ser los marcadores. ¿Los han escuchado? PINP, PICP, NTX, ETX. Para nada. Bien, estos son las herramientas que utilizamos en el laboratorio clínico para seguir a un paciente que tiene una alteración de la masa ósea, como podría ser, por ejemplo, una osteoporosis. El colágeno sale de la célula del osteoblasto como procolágeno, que es todo esto que les muestro acá. Fíjense, la flecha va desde acá hasta acá. Esto es la molécula de procolágeno. Son 3 fibrillas, o sea, una fibrilla de colágeno que está formada por 3 moléculas enrolladas sobre sí mismo, como una hélice alfa. Cuando el colágeno se va a depositar en la matriz extracelular, lo que se deposita es esto que aparece acá. ¿Ven que acá dice colágeno y que la flecha va desde acá hasta acá? Lo que quiere decir que pierde este extremo y este extremo de la derecha y la izquierda, que van a salir a circulación, y se deposita el colágeno. Estos extremos que se pierden se denomina el de la izquierda, que dice PINP, el péptido procolágeno. Amino terminal, por eso tiene la N, porque viene del extremo NH2 del procolágeno. Y del lado de la derecha acá aparece el PISP, que es el péptido, procolágeno carboxilo terminal, que tiene la C. Entonces, si yo detecto en circulación PINP y PICP, ¿ustedes qué van a interpretar? ¿Qué está pasando? Que se está depositando bien. Exactamente, que está habiendo formación ósea, porque estamos generando matriz proteica del hueso. Se deposita el colágeno. ¿Cuándo viene la actividad de los osteoclastos? Los osteoclastos básicamente la actividad es lítica. ¿Qué quiero decir? Los osteoclastos van a producir anhidrasa carbónica, van a producir un pH ácido en el espacio extracelular y van a liberar enzimas lisosomales. Todo eso permite producir la disolución del hueso. Cuando se disuelve el hueso, ¿qué pasa? No solo se libera la hidroxiapatita, también se liberan las proteínas que están en ese pedazo de hueso que se resorbe. Perdemos todo, perdemos el mineral y perdemos las proteínas. Las proteínas se proteolizan, ¿no es cierto? Se hidrolizan, se van clivando. En el caso del colágeno, cuando se cliva por acción de la acción de las enzimas lisosomales de los osteoclastos, se van a liberar los extremos amino y carboxilo terminal, pero ahora del colágeno. Fíjense que son estos dos que les pongo acá. NTX hacia la izquierda, CTX hacia la derecha. NTX es el telopéptido, se llama, o beta-cross-labs, extremo amino terminal.
pero del colágeno. Y CTX es el telopéptido carboxilo terminal. Es decir, que estamos hablando de extremos del colágeno. Entonces, si yo detecto en una persona un aumento en circulación de NTX o de CTX, ¿qué van a pensar ustedes? Que se está produciendo una resorción ósea. Exactamente, hay mucha resorción. Entonces, estos son uno de los principales marcadores que vamos a tener en el laboratorio para el seguimiento del paciente. Si tenemos nivelados los marcadores de resorción con la deformación, vamos a pensar que hay un equilibrio, pero si de repente tenemos muchos marcadores de resorción y poco de deformación, voy a sospechar que estoy perdiendo hueso. ¿Se entiende? Bien, y a su vez tenemos otro marcador más que va a derivar de de la estructura del colágeno, que son estos puentes que se forman acá entre una fibrilla y la otra. Estos puentes que yo les marco acá se llaman piridinolinas y deoxipiridinolinas. Esos es lo que permite unir una fibrilla con la otra para formar la matriz. Esos puentes también salen a circulación cuando hay resorción y los vemos acá, fíjense. Acá tengo una fibrilla de colágeno, otra, y ven que están unidos por estos puntitos negros que aparecen acá, acá están liberados, perdón, dibujados aparte. Piridinolina o deoxipiridinolina. Son esos puentes que unen una fibrilla de colágeno con la otra. Estas son las estructuras, es un anillo bencénico con cadenas laterales y la única diferencia entre la deoxipiridinolina y la piridinolina es que le falta un oxidrilo en la deoxi con respecto a la piridinolina. Y esos son los que permiten, estos factores permiten unir una fibrilla con la otra. Entonces, los piridinolina y las deoxipiridinolinas también los vamos a considerar marcadores de resorción, porque van a salir a circulación cuando el hueso se está digiriendo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, acá abajo les marca todos los marcadores de resorción, los NTX, los CTX, las piridinolinas y las deoxipiridinolinas. Bueno, acá ya les estoy presentando cuáles van a ser los marcadores que vamos a utilizar como de resorción ósea y los de arriba, PINP y PICP de formación ósea. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, ¿cómo se puede estudiar el metabolismo óseo? De muchas maneras. A través de imágenes, como es la medición de la densidad mineral ósea, ustedes lo habrán escuchado nombrar, la densitometría ósea, es un estudio que se hace cada 2 años, cada 3 años, o anualmente en el caso de pacientes que se sospeche de una pérdida de masa ósea, o por ejemplo es frecuente en las mujeres posmenopáusicas, porque como los estrógenos resultan muy protectores del hueso, cuando perdemos estrógenos podemos tener la posibilidad de pérdida de masa ósea. Entonces la densidad mineral ósea es una medición estática, como digo allí, es un parámetro estático, que puede inferirse un mayor riesgo de fractura si tengo pérdida de masa ósea, pero es lo que me mide en el hueso en ese momento, ¿no es cierto? Y para que una densidad mineral ósea se modifique, si yo establezco alguna pauta de tratamiento, tiene que pasar por lo menos un año para que se pueda reflejar en esta imagen. Es decir, que la densidad mineral ósea es muy útil desde el punto de vista clínico para establecer el diagnóstico de pérdida de masa ósea, osteopenia, osteoporosis, pero para seguimiento tengo que pensar que es un seguimiento que puedo hacer a un año o más. Otros estudios es la histomorfometría ósea, es decir, a partir de biopsias, hacer una biopsia y ver cómo está el hueso en ese momento, es algo muy invasivo. Y los marcadores bioquímicos de recambio óseo, que son estos que les estoy nombrando, que ahora los vamos a ver en detalle, sí me hablan de la dinámica del hueso. Y nos sirven para hacer el seguimiento, porque esos marcadores, si el hueso mejora o empeora, cada 3 meses esos marcadores lo van a reflejar. Es decir, que
hecho el diagnóstico, a lo mejor con una densidad mineral ósea, puedo seguir al paciente con los marcadores de recambio óseo. ¿Se entiende cuál va a ser la utilidad de estos marcadores? Bien, entonces, la utilidad clínica, el diagnóstico es algo solamente complementario, me sirve más que nada para el monitoreo de las terapias y para ver la velocidad de recambio, como yo les decía, si ese turnover de repente veo mucho más de formación que de resorción, probablemente me va a hacer inferir cómo está funcionando esa remodelación. Y esos marcadores... Sí, escucho. Entonces, para el diagnóstico lo mejor es hacer la densidad mineral ósea, pero para hacer un seguimiento lo mejor sería los marcadores bioquímicos. Exactamente. Para el diagnóstico se utiliza la densidad mineral ósea porque va a definir el grado de pérdida de masa ósea. Y en función de ese grado hay valores, se llaman, son Z-score se llama, si es -1, -2, -3, -4, por ejemplo, más allá de 2,5, menos 2,5 ya va a estar hablando de osteoporosis, -1, -2 va a hablar de osteopenia, más valores positivos va a hablar de una buena masa ósea. Es decir, eso me establece el diagnóstico. Y después podemos, y hay otras imágenes de buena resolución. Pero después tenemos que el seguimiento lo podemos hacer con los marcadores bioquímicos. Y sobre todo, el monitoreo de las terapias, porque a donde se diagnostica una pérdida importante de masa ósea, se va a instalar alguna terapia farmacológica, que la hay, y es mucha la terapia que hay hoy. Hay muchos tipos, hay terapia biológica que se utiliza anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra el ligando de Rank. Hoy una de las terapias que se utiliza es bloquear el ligando de Rank con anticuerpos para evitar que se activen mucho los osteoclastos. O bifosfonato, hay un montón de terapias. Podemos seguir la eficacia de esa terapia con estos marcadores de resorción, perdón, marcadores de recambio óseo, que pueden ser marcadores de formación, de resorción, y ahí los vemos. Y antes que me olvide, acá les digo, son proteínas relacionadas con los osteoblastos, con los osteoclastos, fragmentos de colágeno y componentes no colágenos de la matriz. Todo eso es lo que nos va a permitir tener estos analitos que podemos medir en circulación o en orina. Se pueden medir en cualquiera de ambos muestras. Lo que sí siempre, si vamos a utilizar orina, recuerden que para cualquier marcador que uno mide en orina, siempre hay que referirlo mínimo a excreción por 24 horas, es decir, que hay que recolectar una muestra de 24 horas, o mejor, por cantidad de creatinina. Siempre hay que referenciarlo a velocidad de función renal. Bueno, para analizar esos marcadores y poder interpretar qué información me está dando, tenemos que tener en cuenta la especificidad, si son específicos de hueso o no, porque a lo mejor si no es específico de hueso, obviamente la interpretación va a ser variada, porque puede ser que los cambios en circulación no dependan solo del hueso. Si son marcadores de formación o de resorción, a ver, bueno, como en todo analito, ver cuál es su sensibilidad, la reproducibilidad, qué vida media, para tener en cuenta las variables preanalíticas, el clearance, la resistencia a la degradación, todo eso para saber cómo debo tomar la muestra. Bien, con respecto a los de formación, uno es la fosfatasa alcalina, que como yo les decía, no es específica de hueso, pero sí es muy importante porque es la enzima que va a permitir liberar los ésteres fosfato para generar el mineral. Entonces, lo consideramos un marcador de formación. Me está hablando que el hueso es una de las primeras proteínas que comienza a expresar el osteoblasto cuando ya está casi diferenciándose. Hay una forma específica de hueso y existen los inmunoensayos específicos para medir fosfatasa alcalina ósea. Así que o se puede utilizar el kit específico para la forma ósea, o también si medimos fosfatasa alcalina total, después podemos en la misma muestra agregar
urea o hacer calentamiento de esa muestra, me va a sacar del medio la fosfatasa alcalina ósea, vuelvo a hacer fosfatasa alcalina y por diferencia voy a poder calcular cuánto era la ósea, porque la hepática y la intestinal es resistente al calentamiento, mientras que la ósea no. Entonces, por diferencia, puedo sacar cuánto era la fosfatasa alcalina ósea que había en esa muestra. Y si no, utilizar los ensayos específicos para fosfatasa alcalina ósea. Bueno, los marcadores, como yo les decía, el PICP y el PINP, que eran los péptidos procolágeno, es decir, lo que se liberaba de los extremos amino y carboxilo terminal del colágeno. Tienen una variabilidad analítica importante, pero hoy ya tenemos en realidad determinaciones de muy buena performance, sobre todo para el PINP, que es el recomendado para medir como marcador de formación ósea. Y tiene una vida media corta, ¿cierto? La principal proteína no colágeno, es decir, que después del colágeno, de las otras proteínas que siguen dentro del hueso, es la osteocalcina. Como dice ahí, es la principal proteína no colágeno del hueso. Su característica sí tiene una vida media corta, pero es medible. Tenemos muy buenos kits que miden osteocalcina en circulación. Tiene una depuración renal rápida. Y con respecto a osteocalcina, esto, para que sepan, esto es algo muy, muy nuevo ya. La osteocalcina es una de las razones por las cuales se considera al hueso como un órgano endocrino. Se ha visto que osteocalcina, hasta hace 10 años atrás se pensaba que la función de la osteocalcina era formar parte de la matriz ósea. Hoy la osteocalcina sale del hueso y va a impactar sobre muchos sistemas, regulando sobre todo el metabolismo energético. Entonces es una verdadera hormona la osteocalcina. Pero para que eso pase, fíjense, la osteocalcina, que es lo que aparece acá, miren acá el recuadro amarillo del lado de la izquierda, la osteocalcina se carboxila y se llama gluosteocarcina. Cuando sale del hueso se carboxila y de esa manera se va a depositar en la matriz ósea. ¿Por qué es necesario que la osteocarcila se carboxile? Fíjense que acá ingresa un grupo carboxilo. Esta es la osteocalcina no carboxilada. Se carboxila, introduce un grupo ácido acá, y eso es lo que le permite la afinidad por la hidroxiapatita. Entonces, para que la osteocalcina pueda depositarse en la matriz ósea, necesitamos que esté carboxilada. Todo esto se produce ahí en el intersticio entre osteoblasto y matriz extracelular. Hay una carboxilación, como dice ahí, dependiente de vitamina K, y lo que les muestra acá, esta sería la estructura de la proteína, carboxilada, que sería como estos cositos acá azules, y que se une a los núcleos de hidroxiapatita. Y de esa manera va a conferir la rigidez al hueso. Ahora, cuando viene la acción de los osteoclastos, se va a liberar la osteocalcina. Fíjense lo que digo acá, el osteoclasto. ¿Ven? El osteoblasto produjo la osteocalcina carboxilada que se depositó acá. Cuando hay actividad osteoclástica, se libera la osteocalcina, pero se libera la osteocalcina no carboxilada, la que aparece, acá aparece como circulitos verdes. En cambio, la roja es la carboxilada. Se libera osteocalcina no carboxilada, que esta es la que es la verdadera hormona. Y fíjense, no voy a entrar en detalle porque esto es muy profundo y es resorte de formación de posgrado, pero va a actuar sobre los diferentes tejidos. Mírense la variedad de tejidos que actúa: tejido adiposo, hígado, músculo, páncreas. ¿Todo para qué? Para favorecer un metabolismo energético positivo. Mejorar sensibilidad a insulina, mejorar captación de glucosa, pero también actúa a nivel testicular estimulando la producción de testosterona, estimula a nivel del sistema nervioso central, sobre todo con respuestas al estrés. Es decir, que la osteocalcina hoy se le han demostrado muchísimas funciones. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque tenemos los kits que miden la osteocalcina carboxilada y la osteocalcina no carboxilada. Entonces, si hablamos de osteocalcina no carboxilada, vamos a estar haciendo una valoración de la función endocrina de la osteocalcina. En cambio, cuando queremos ver la función
más que nada resortiva del hueso, medimos o los péptidos de osteocalcina o la fracción de osteocalcina carboxilada. ¿Se entiende? Bueno, entonces hasta ahí eran los marcadores de formación, fosfatasa alcalina, péptido PINP, PICP y la osteocalcina. Los marcadores de resorción vienen básicamente de las estructuras del colágeno, que es lo que les decía antes. Entonces, acá aparecen la piridinolina y la deoxipiridinolina, que eran los enlaces esos cruzados que unían una fibrilla con la otra. Son muy buenos como marcadores de resorción porque no son utilizados por el organismo para ninguna otra cosa, no son captados por el hígado y todo lo que aparece en circulación va a ser después depurado por el riñón. Se puede determinar tanto en suero como en orina, por inmunoensayo o por HPLC, y la DPIR, la deoxipiridinolina, es específica de hueso, porque el colágeno de otros tejidos no tiene DPIR, solamente tiene PIR. Entonces la DPIR la podemos considerar como específica de hueso. Los CTX o NTX, que era lo que yo les decía, telopéptidos, también se los llama crosslabs, eran esos extremos amino y carboxilo terminal del colágeno, ¿no es cierto?, cuando se produjo la resorción. Si tomamos el CTX beta aspartato, el beta CTX o el beta crosslabs que se llama, es específico de hueso porque tiene justamente el residuo aspártico en posición beta. En el resto del colágeno, que no es hueso, ese aspártico isomeriza en posición alfa. Entonces, si utilizamos un kit que mida beta crosslab, estamos hablando de especificidad de hueso. Dejé para lo último lo que aparece acá arriba, la hidroxiprolina, también la nombré cuando hablamos de función del paratiroidea. La hidroxiprolina es un aminoácido que mayoritariamente está en el colágeno tipo 1, es prácticamente el único proteína que contiene mucha hidroxiprolina, es un buen indicador de turnover óseo y fue lo primero que se utilizó cuando queríamos medir degradación de colágeno. Como les pongo ahí, la técnica es muy engorrosa o hay que hacer una cromatografía gaseosa seguida de intercambio iónico o si no espectrofotométrico. Hoy en realidad la hidroxiprolina está superada por estas determinaciones, por los beta-crosslab y por la DPIR. Entonces, no se justifica hacer hidroxiprolina, pero por mucho tiempo la medición de hidroxiprolina fue lo único que teníamos como herramienta para evaluar resorción ósea. ¿Está claro? Entonces, estos son marcadores de formación, de resorción. Acá le hablo un poquitito de lo que son los marcadores emergentes, lo que ya se está utilizando en la clínica, pero en casos muy específicos, porque obviamente todavía son marcadores muy recientes que han llegado al mercado, son muy costosos y solamente se reservan para casos muy específicos y sobre todo de investigación clínica. Son marcadores que nos permiten estimar el número de osteoclastos activos, es decir, tratar de ver qué actividad resortiva tiene ese paciente. Y fíjense, acá les pongo entonces un osteoclasto maduro para que entendamos de dónde vienen estos. El osteoclasto maduro va a ser aquel que, como yo les digo, tiene capacidad de tener una alta actividad anhidrasa carbónica. ¿Para qué? Para producir el pH ácido que se necesita en el espacio extracelular para poder producir la digestión de la matriz. Fíjense que acá se les muestra el colágeno intacto como fibrilla y por acción de la matriz ácida cómo se va a ir destruyendo ese colágeno, sumado a que a las enzimas lisosomales, estos puntitos negros, que salen desde justamente los lisosomas del osteoclasto maduro. Dentro de esas enzimas lisosomales hay dos que son muy importantes, la catepsina K y la fosfatasa ácida. Fíjense que cuando hablamos de hueso, entonces hablamos de dos tipos de fosfatasa. Fosfatasa alcalina,
que es la que necesitamos para formar el hueso, porque me va a dar el fosfato que necesitamos para que se deposite la hidroxiapatita, y la fosfatasa ácida, que particularmente la específica de hueso es la 5B, porque fosfatasa ácida tenemos en varios tejidos, por ejemplo, los hombres en próstata. Fosfatasa ácida tartrato resistente, justamente se utiliza esta herramienta que es resistente a tartrato para medir solamente la ácida que proviene de hueso. La isoforma 5B es altamente específica para osteoclastos. Es como dice acá, metabolización intracitoplasmática de los productos de la degradación de la matriz ósea. ¿Qué hace esta fosfatasa ácida? Esta no sale a circulación, la que sale más, perdón, a circulación, a este espacio. La TRAP está acá, que es esta que aparece allí. Y cuando ¿por qué el osteoclasto tiene como estas microvellosidades, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene esta estructura tan particular? Porque le permite aumentar la superficie de absorción. Entonces, las enzimas lisosomales líticas y el pH ácido degradan la matriz. Se capta por estas microvellosidades y estas proteínas que ingresaron acá al osteoclasto, al citosol del osteoclasto, son captadas por la fosfatasa ácida y son hidrolizadas completamente. De esa manera el osteoclasto digiere la matriz extracelular. Entonces, catepsina acá es útil para provocar la degradación del colágeno junto con el pH ácido. Y fosfatasa ácida para que ya dentro del citoplasma del osteoclasto los trozos de proteína que fueron absorbidos por estas microvellosidades puedan ser degradados completamente. Recuerden que una característica del osteoclasto maduro que es multinucleado. Fíjense que acá aparece la N en el núcleo, ¿no? Por lo menos tiene más de 3 núcleos. Bueno, estos dos marcadores ya hoy están disponibles en la clínica. ¿Se entendió eso? ¿Y qué son los marcadores de la osteogénesis? Es decir, cuando queremos evaluar, a la esclerostina no se las nombré, a ver si puedo volver para atrás. Acá. También es útil poder conocer este equilibrio. O sea, no solo saber si el individuo tiene mucha resorción o mucha formación, es decir, el individuo tiene una pérdida de masa ósea, sino saber si a lo mejor ese exceso de formación o de resorción se deba porque está alterado este proceso, o de osteoblastogénesis o de osteoclastogénesis. Es decir, mucha o poca alteración de estos procesos de maduración me va a traer como consecuencia una pérdida en el equilibrio de formación ósea. Entonces, hoy ya podemos medir en circulación los niveles del ligando de Rank, los niveles de osteoprotegerina, y acá faltó que se me borró la esclerostina, a ver si aparece en alguna otra. A ver si aparece por acá la esclerostina. La esclerostina es una proteína que la liberan los osteocitos maduros. Sigo viendo si lo encuentro por acá. Acá. Esta esclerostina es el producto de este gen, acá aparece el gen SOS. La proteína que produce es la esclerostina, la producen los osteocitos maduros y es, fíjense, una flecha Roma, inhibe a los osteoblastos. Inhibe la maduración de los osteoblastos. Entonces, vamos a hacer así para volver más rápido. En estos marcadores nuevos que estamos incorporando a nivel de la clínica, los marcadores de osteogénesis es poder medir estas proteínas que lo que hacen es regular el proceso de osteoblastogénesis o de osteoclastogénesis. Osteoprotegerina y ligando de Rank eran los que venían del osteoblasto para activar al osteoclasto. Esclerostina, activar o inhibir, por la osteoprotegerina inhibía al osteoclasto. La esclerostina inhibe a la formación de osteoblastos.
¿Está claro eso? Entonces, en esta tabla les resumo todo lo que tenemos como marcadores bioquímicos disponibles hoy en la clínica. Marcadores de formación, fosfatasa alcalina, osteocalcina y los péptidos procolágeno PICP o PINP, extremos amino carboxilo terminal del procolágeno. Resorción ósea, piridinolina, deoxipiridinolina y los beta-crosslab, NTX o CTX. Esto es lo que se usa cotidianamente, digamos, es lo que más se usa. Y estos dos son los que llamamos emergentes, los nuevos, pero que ya se están incorporando. La catepsina K y la fosfatasa ácida para estimar la cantidad de osteoclastos activos, y la osteoprotegerina, el ligando de Rank o la esclerostina para evaluar ese proceso de diferenciación a partir de los precursores. ¿Se entendió todo esto? Bueno, entonces con todo esto lleguemos ahora a cuáles son las enfermedades metabólicas óseas. Acá faltaba algo. Podemos hablar de dos tipos de enfermedades metabólicas óseas. EMO es enfermedad metabólica ósea, ¿no? Primaria, cuando la naturaleza es propia del hueso, ¿no es cierto? ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que un problema sea solamente defectos en la mineralización. El hueso no es de calidad porque no tiene mineral suficiente. Y la otra causa es problemas en la remodelación, es decir, esto que hablamos, no hay un equilibrio entre la formación y la resorción. Entonces, cuando pensamos en defectos de mineralización, podemos hablar, la enfermedad es raquitismo o osteomalacia. ¿Saben qué es cada una de ellas? El raquitismo lo deben haber escuchado nombrar, ¿no? Es cuando está muy flaco, o sea, que es difícil. ¿Cuándo qué? No escuché. ¿Cómo? Es cuando el paciente está muy flaco. O sea, ¿Muy delgado decís vos? Claro, sí. Sí, puede estar delgado, sí, pero en realidad no tiene que ver con su contextura física, sino con la contextura ósea. El raquitismo es aquel que tiene huesos muy débiles y que se quiebran de nada. Porque el raquitismo es justamente eso, huesos muy débiles por falta de mineralización durante el crecimiento. Entonces afecta a los chicos en etapa de crecimiento. No hay mineral óseo, hueso frágil. Si es en la edad hasta la que termina de crecer, hasta la edad adulta, es raquitismo. Cuando eso pasa durante la edad adulta, es osteomalacia. Entonces, la debilidad del hueso se debe a una falta de mineral. Y básicamente las causas más importantes son o un déficit de vitamina D, no absorbemos suficiente vitamina D, o un déficit de fosfato. No tenemos fosfato para que junto con el calcio se genere la hidroxiapatita. El déficit de vitamina D, ¿por qué es importante? Porque recuerden que era el principal regulador de la absorción intestinal de calcio. Entonces, si no tenemos vitamina D, no vamos a tener calcio para que junto con el fosfato produzca la hidroxiapatita. Acá podemos sumar como causa los síndromes de mala absorción intestinal, donde no tenemos absorción de estos compuestos, inclusive de la vitamina D, ¿no es cierto? Podemos sumar trastornos renales tubulares, como es, por ejemplo, el síndrome de Fanconi, que se pierde mucho mineral por los túbulos, no alcanzamos a compensar todo el fósforo y calcio que se pierde por los túbulos renales. Entonces, todo eso me puede llevar a un déficit de mineralización. La otra enfermedad metabólica ósea primaria sería las alteraciones en la remodelación. Y en este caso es cuando tenemos un desequilibrio. Tenemos más resorción que formación. Perdemos mucho hueso y no tenemos capacidad suficiente para reponer todo el hueso que se pierde. Las dos principales entidades clínicas son la osteoporosis o la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es una enfermedad poco frecuente, pero que lo que pasa es una alteración en la remodelación específicamente en determinados puntos del esqueleto.
en general es una enfermedad que se descubre por alguna imagen. En determinadas zonas del esqueleto se produce mucha resorción y mucha formación ósea a la vez, y se forman como pequeños, como bultos dentro del hueso, ¿no es cierto? Y que deforman, deformidades del hueso. Por esa acción, no es que solamente se pierde hueso, se pierde y se forma mucho hueso. Y a veces se descubre por una radiografía que muestra estas deformidades en el hueso. Y las enfermedades metabólicas, o sea, secundarias, se llaman osteodistrofia hepática cuando hay una patología en el hígado, sobre todo que en este caso afecte a la capacidad de hidroxilar a la vitamina D. ¿Se acuerdan que en el hígado necesitamos a la 25-hidroxilasa para que forme la 25-hidroxivitamina D, que es el principal reservorio de la vitamina D? O la osteodistrofia renal, cuando está afectada la actividad 1-alfa-hidroxilasa, que no me va a dejar generar el 1,25-hidroxivitamina D, que es el principal metabolito. ¿Está claro? Bueno, entonces veamos ahora un poquitito qué hay sobre la osteoporosis. Como decíamos antes, la masa ósea se conserva mientras hay un equilibrio entre la actividad de los osteoclastos y la de los osteoblastos. Se digiere tanto hueso como el que después vamos a lograr formar. Si después logramos rellenar todo esto, llegamos a una remodelación en equilibrio. Cuando tenemos una pérdida absoluta de masa ósea es cuando no logramos formar todo el hueso que se resorbió. Y eso es la osteoporosis, una disminución absoluta de masa ósea con aumento de fragilidad y riesgo de fractura. Entonces, podemos tener una osteopenia, que es una pérdida de masa ósea, pero que no llega a la categoría de la osteoporosis, como yo les decía, eso lo establece la densidad mineral ósea. Cuando el valor que se obtiene es menos de 2,5, de 2,5 hacia abajo, es decir, mayor a menos 2,5, es osteoporosis. Si nos quedamos entre 0 y 2,5, siempre son valores negativos, estamos en osteopenia. Las causas comunes en general, la osteoporosis se produce por déficit de hormonas sexuales, como yo les decía, sobre todo por la pérdida de estrógenos. La osteoporosis es tanto prevalente en hombres como en mujeres, pero la pérdida de estrógeno es más marcada en las mujeres, por eso son las que sufren mayor osteoporosis. Hay una osteoporosis que sigue a la senescencia, es fisiológico que todos los individuos llegan a tener un cuadro de pérdida de masa ósea, pero si está compensado con una buena actividad física, probablemente no la lleguen a expresar clínicamente. Y hay una osteoporosis que sí la sufren los pacientes que están tratados con grandes cantidades de glucocorticoides. Por ejemplo, sobre todo los pacientes con enfermedades de tipo autoinmune, pacientes que están con terapia coadyuvante en ciertos procesos oncológicos, pueden generarle una osteoporosis por el exceso. El glucocorticoide es muy dañino para el hueso. Bien, entonces podemos tener una osteoporosis de tipo menopáusica, una osteoporosis senil, y si no, podemos tener osteoporosis secundarias, como les pongo acá, a desórdenes hormonales o al balance mineral. Problemas en cualquier momento de la vida, ¿no? Que tiene que ser osteoporosis. Por un desorden endocrino, por ejemplo, tenemos problemas con la calcitonina, con la paratormona, y no que sea una osteoporosis senil o posmenopáusica. Bueno, y acá les pongo cuáles son los últimos consensos que hay en la Argentina para utilizar como diagnóstico, prevención y tratamiento de la osteoporosis. Las últimas guías son las del 2015, están publicadas en esta revista. Estas guías son completas, desde el diagnóstico, todo, clínico, imagen, bioquímico. Yo acá solamente les traigo el bioquímico. Esta revista se las voy a recomendar porque yo soy editora, soy la editora jefe de esta revista, y la asociación la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, es justamente la que nuclea a todos los osteólogos del país, y de hecho yo fui presidente de esta asociación hace unos años atrás. Bien, entonces,
¿qué es lo que recomendamos desde la OMS y desde esta revista? Que como marcadores de remodelación ósea, cualquiera de estos es bueno, fosfatasa alcalina, osteocalcina o PINP, y de resorción de oxipiridinolina y los NTX o CTX. Son los marcadores que están a disposición en el país. Y a su vez, hacer siempre todo esto que tiene que ver, y recuerden la clase de paratormona, para descartar una osteoporosis secundaria. Es decir, todo esto tiene que ver con el manejo óseo de, sobre todo, las hormonas calciotrópicas, paratormona, vitamina D, calcitonina. Entonces, descartar que haya un problema en alguno de estos ejes y que esa osteoporosis no sea secundaria a un problema endocrino. También conviene hacer TSH y cortisol por, como yo les decía, el exceso de glucocorticoides me va a generar una afección del hueso. También el hipertiroidismo me puede afectar negativamente el hueso con una activa resorción. Y las entidades internacionales, que la IOF es esto, la Fundación Internacional para el Estudio de Osteoporosis, y la Federación Internacional de Química Clínica. Esta es muy importante que la sigan también, porque esta es la que marca todas las pautas, sobre todo desde lo analítico, para todas las determinaciones que tienen que ver con la química clínica, es decir, con todo lo que usamos en el laboratorio. Ellos recomiendan estos dos, PINP y CTX. Con esos dos es suficiente. Nosotros recomendamos todo el resto porque PINP y CTX son muy caros, entonces por ahí los podemos reemplazar por los otros, como se puede ser osteocalcina, fosfatasa alcalina, las piridinolinas. Piridinolinas todavía son bastante más económicas que estos otros, así que con cualquiera de esos otros lo podemos manejar bien. Bueno, creo que acá se terminó. ¿Preguntas, comentarios? ¿Se entendió todo esto? Bueno, había que hacer todo un repaso de repaso no, bueno, me dijeron que no lo habían visto, o sea, del metabolismo óseo para entender de dónde salen todos estos marcadores, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer, lo tengo acá, un repaso de esto, del programa, para que vean, pues ya estamos terminando las clases. Fíjense, bueno, acá, a ver si los puedo correr acá, si subo un cachito. Este es el programa. Bueno, ya todo esto lo hemos visto, tema 1, hemostasia lo vieron con Pablo Martín, inmunohematología dieron la clase ustedes, serología, esto creo que se la dejé grabada, los líquidos de punción, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, todo esto lo vimos, todo endocrino ya está todo, función hipoficiaria, paratiroidea, pancreática, tiroides, suprarrenal, gonadal, función renal y función hepática, son las dos clases también que se las dejé subidas y grabadas. Enfermedades metabólicas óseas es lo que acabamos de terminar de ver. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta marcadores tumorales, que es una clase que van a ver con Ivonne el viernes. ¿Y por qué el viernes? Porque el miércoles tienen el parcial, entonces normalmente cuando rinden parcial no les damos clase. Así que el viernes tienen clase sincrónica con Ivonne sobre marcadores tumorales. De esta clase, todo lo que fuimos nombrando, y Ivonne les va a hacer digamos, un compendio de todo lo que se sabe de marcadores tumorales. La evaluación del laboratorio de función gastrointestinal y páncreas exócrino, el lunes que viene, 15, van a tener subida a la clase porque esta la da Belén, pero Belén no la da en forma sincrónica, la da asincrónica, así que les va a subir la clase. Y lo que se refiere acá a estudio forense, no damos más que lo que ya ustedes vieron en el trabajo práctico. Entonces, de clases quedaría sincrónica el viernes de esta semana, y después, si ustedes quieren, hacemos una clase presencial conmigo de integradora, donde charlamos un poco de todas las dudas que tengan, y yo generalmente aprovecho esa clase para charlar con ustedes un poco de lo que sigue, cuando yo me recibo, explicarles un poco qué son los posgrados, qué pueden hacer, qué les conviene hacer, cómo les conviene presentarse, qué es un currículum, todo eso que yo sé que
en general tratamos siempre en algún lugar de las materias, de darles un poquitito de herramientas de cómo están a un paso de ser colegas nuestros, qué les conviene hacer. Sobre todo, la diferencia entre un curso de posgrado, universitario, no universitario, una especialización, un magíster, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve aquello? Si quieren, lo charlamos en una clase presencial que les propongo para, bueno, esta semana no, la semana que viene, el lunes está la clase de gastro, y la otra, no, después yo estoy en un congreso. El viernes 26, pero prefiero dárselas un viernes que no tienen clase práctica, pues si es un lunes o un miércoles, algunos tienen que estar viniendo al trabajo práctico y los voy a hacer correr mucho. Entonces tomemos el viernes 26, de 10 a 12, yo les pongo un aviso en el Moodle, porque tengo que conseguir un aula, que me dijeron que probablemente pueda conseguir un aula de 12 de octubre, recuerden que las aulas nuestras, las del subsuelo, siguen sin estar habilitadas, así que para la cantidad que somos, un aula de 12 de octubre nos va a alcanzar, porque tienen un aforo de, creo que más de 30. Así que yo les pongo en el Moodle cuál sería el aula, y nos vemos ahí el viernes 26 a las 10, ¿les parece? Sí, está bien. Y cosecha